Muchas de las veces tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje. Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. En la oportunidad de hoy tenemos a una invitada multifacética, podemos decir, emprendedora, gestora pública también, y ha incursionado en el tema de la gastronomía. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Diana Freire. Hola Dianita, bienvenida a Legítimas Dudas. Hola, bueno, buenas tardes. Estoy aquí en este programa maravilloso, Legítimas Dudas por Despejar, por supuesto. Encantada de estar aquí, gracias por la invitación y pues siempre contenta y complacida de poder compartir un poquito. Para quienes no sepan y para quienes nos escuchan y nos ven, Dianita Freire es propietaria de Sierra Bella Cafetería. Pero queríamos iniciar realmente esta pequeña conversación porque aquí más que nada conversamos, no es una entrevista. Queríamos iniciar esta conversación preguntándole antes de Sierra Bella, ¿quién era Dianita Freire? Bueno, a ver, Dianita Freire, una mujer netamente ambateña, guaitamba de corazón, como digo yo. Inicié mis estudios en la Universidad Técnica, yo me gradué ahí, soy máster en gestión pública, también tengo mi ingeniería en administración de empresas. Desde siempre me gustó el tema de socializar, me encanta, me fascina. Fui presidenta en toda la faceta de escuela, fui presidenta de toda la faceta del colegio, fui presidenta del consejo estudiantil, fui la primera presidenta de la Facultad de Ciencias Administrativas, fui representante del consejo universitario, fui presidenta de AFU, que era la asociación femenina. Bueno, creo que algunas de esas distinciones siempre han sido importantes en mi vida. Y bueno, antes de eso, soy también la hermana mayor. Somos 3 hermanos, yo soy la mayor, la única que tomó la decisión de casarse, felizmente con 2 niños. Y bueno, pues posterior a eso, creo que en este giro de entender cómo es la familia, vengo de una familia en donde mi padre fungía las actividades de policía, él trabajó en la Policía Nacional muchos años, y mi madre pues una mujer dedicada al emprendimiento. Ella desde pequeña, yo creo que todo eso nos ha forjado. Y bueno, pues a raíz de eso decidimos emprender y decidimos crear desde cero un proyecto familiar que hoy por hoy se llama Freimu, que lleva justamente las iniciales de nuestros apellidos de Freire Muñoz, y contenta de ser parte de este proyecto que ahora es un tema más enfocado a la gastronomía, al turismo y por ende también siempre apostándole al tema cultural. Justo te iba a preguntar, Dianita, ¿cuándo es que empiezas a emprender y decides voy a emprender en el tema gastronómico? ¿Tenías algún conocimiento previo? ¿Lo tenía tu mamá? ¿Tenían un restaurante antes? ¿O desde cero dijeron nos vamos por el tema gastronómico? Desde cero. La verdad es que cuando estuve terminando mis estudios, bueno, yo antes de terminar la universidad ya trabajaba en su momento en Ecuador Bottling Company. Era una dinámica súper chévere, creo que desde ahí aprendí a madrugar porque ahí entrábamos a las 6 de la mañana ya a trabajar. Entonces, era interesante porque uno veía la dinámica desde otro punto, ¿no? Cómo se movía tanta logística, era impresionante. Entonces yo decía, algún momento algo vamos a hacer. Pero con mi madre siempre decíamos, bueno, a ver, cuando mi padre se jubile, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, obviamente mi papi tenía una visión distinta. Él decía, no, vamos a estar más relajados, más tranquilos. Entonces, pero mi mami en cambio era siempre el motor. Ella decía, no, es que hay que enseñarles a los chicos, hay que hacer algo más. Entonces, en su inicio buscábamos el tema de ponernos una estación de servicio. Esa era la primera propuesta. ¿Estación de servicio? Sí, una gasolinera. De combustible. Sí, exacto, era una gasolinera porque ya en la vía Riobamba nosotros veíamos que ahí solo había una gasolinera, entonces decíamos, por aquí le debemos apostar. Pero en esa búsqueda de lugares encontramos un terreno en donde dijimos, no, este lugar está chévere como para algo más. Y así empezó el proyecto al inicio, sin tener algo netamente claro, se podría decir, porque
lo abrimos con una idea distinta. Mi segundo hermano es gastrónomo, entonces él decía, no, es que por aquí debemos como ponerle algo más para el tema turístico y todo. Y así se fue dando figura y se fue dando forma al proyecto y terminó siendo la Hostería Sierra Bella, que ese es en realidad nuestro primer proyecto con el que nacimos. O sea, primero nacen con la hostería y luego la cafetería. Así es, sí, ese es nuestro segundo bebé. Pensábamos que era al revés. No. La hostería tiene ya más de 18 años que nosotros hemos incursionado ya en el tema gastronómico. Ahí prácticamente fue el proyecto, fue desde cero, porque es el lugar donde nosotros lo vimos, bueno, donde mis padres lo vieron, porque nosotros realmente ahí no teníamos ningún capital más que toda la fortaleza para ayudarles, ¿no? Este lugar básicamente era un terreno donde solamente había un espacio que tenían como un criaderito de animales y no tenía nada más, ¿no? Entonces nosotros empezamos de cero a hacer todo el tema de excavación para hacer la piscina, toda la construcción del hospedaje. O sea, esa construcción se demoró más de 1 año y medio, ¿no? Y todos los días de domingo a domingo nosotros terminábamos nuestros trabajos o estudios y teníamos que ir a ayudar. En este programa siempre intentamos que se enfoque a los jóvenes y en este corto tiempo de esta conversación hemos visto algunas cosas y algo que a mí me llama la atención y lo hemos mencionado en otros programas es la cuestión del liderazgo. Dianita nos decía, fui presidenta desde la escuela, el colegio, en la universidad. Y ahí tienes una gran muestra de que no todo el liderazgo tiene que necesariamente ser político. No es que el líder es que va a ser candidato o es solamente para ser alcalde o es solamente para ser prefecto, sino que hace falta liderazgos en las empresas, en los emprendimientos y también en las familias. Así Acabas es. de mencionar que eres incluso la hermana mayor y de pronto por ahí también necesitabas un liderazgo, ¿no es cierto, Dianita? Pero yo te quería preguntar, ahorita que estamos en este presente, si tú pudieras retroceder, ¿qué no harías como emprendedor? ¿Qué es lo que no harías? La verdad es que no dejaría de hacer nada, porque todo ha servido, todo ha sido un aprendizaje desde el momento incluso en el que empezamos este proyecto. Algo que de pronto podría decir que en ese momento lamenté mucho es la separación de mis padres, por ejemplo, porque en ese proyecto, mientras ese proyecto empezaba, nacía algo nuevo, pero terminaba algo, ¿no? Entonces, para nosotros era un momento emotivo, lindo, porque decíamos, estamos creciendo para algo, pero por otro también era triste, porque decíamos, nuestros padres se están separando, ¿no? Pero no cambiaría nada, porque no podría yo predecir qué hubiese pasado si yo cambiaba aquello. Yo creo que todo el aprendizaje que hemos tenido ha servido para algo y siempre ha servido para algo nuevo, ¿no? Porque yo creo que las cosas más lindas que nuestros padres nos han enseñado son 3: la humildad, la sencillez y la perseverancia. Yo es algo que recalco de mis 2 padres, porque de ellos es el fruto de lo que ahora nosotros somos. ¿Por qué Sierra Bella? Sierra Bella nació justamente, ese nombre nació a raíz de lo que veníamos nosotros construyendo. Como te digo, veníamos en una obra en cero, nosotros éramos los que ayudábamos en absolutamente todo, ¿no? Entonces, algún momento mientras íbamos construyendo, mientras íbamos cavando el área de la piscina, era increíble la cantidad de rocas volcánicas que salían, por eso es que conservamos una, porque de hecho se rompían los dientes del tractor, porque era imposible, era una cosa impresionante, ¿no? Entonces, de hecho, la figura que tenemos de la piscina es la única que se le pudo dar la forma, por eso tiene una forma como de un riñoncito, se podría decir, porque no pudimos hacer nada más, era súper fuerte y delicado. Entonces, mientras hacíamos esa excavación, veíamos nosotros, recuerdo que nos levantamos y veíamos todo el entorno que teníamos y veíamos las cordilleras, los nevados y todo. Entonces decíamos, por aquí debe nacer el nombre. Entonces, claro, ahí entre mis hermanos, mis padres decíamos, a ver qué nombre, o sea, estamos en la sierra, sí, es la sierra, pero a ver qué más. Entonces empezamos a ver, dijimos, Bella, o sea, es bella, la sierra es bella. Entonces dijimos, Sierra Bella, ya, y ahí nació el nombre. ¿Cuál fue tu mayor miedo, Dianita, cuando dieron este paso? Porque no se quedaron solo con la hostería y dijeron, tenemos que hacer una cafetería. ¿Cuál fue el mayor miedo en esta transición? Bueno, el mayor miedo a eso era al inicio el fracaso.
Se podría decir, ¿el fracaso en qué sentido? En que la idea que teníamos hace 12 años atrás, porque ese es el tiempo que ahora tenemos Sierra Bella Cafetería, era el que la gente no valore el producto ecuatoriano, ¿no? Entonces, ese proyecto nació porque mi hermano Diego, justamente en su momento se encontraba siendo profesor en un instituto de gastronomía, porque él es gastrónomo, ¿no? Entonces, él encontró a una persona apasionada, porque no hay otro término para eso, apasionada por el café. Y él se emocionó tanto de eso que me dijo, ¿no? Un día vino a la casa y me dijo, Diana, ¿sabes qué? Tenemos que ponernos una cafetería. Entonces, claro, yo también me quedé en blanco, ¿no? Le digo una cafetería, o sea, ¿pero cómo? Porque claro, en ese tiempo era como la idea, te pasan una taza de café ya con agua o el cafecito pasado y eso era el café, ¿no? Pero él me decía, no, Diana, es que tenemos que trabajar desde el caficultor, tenemos que darle valor al producto. Entonces ahí como que un poco cambiamos el chip y dijimos, listo, o sea, vamos a ponernos una cafetería de especialidad. Y así nació el proyecto y al inicio, claro, ese fue el reto porque poner hace 12 años atrás una taza de café que te cueste $2.50, la gente lo cuestionaba, era como que nos decía, pero si $2.50 yo me puedo pagar un almuerzo, o sea, ¿por qué una taza de café vale completo? Eso? Un desayuno completo, correcto. Entonces, ese era como nuestro miedo, ¿no? Decir, chuta, creo que nos equivocamos de negocio, pero no, la gente realmente aceptó. Nosotros fuimos de alguna manera introductores, se podría decir, en darles este proceso de abrir la mente y decirles, no, miren, un café se consume así, tras una taza de café hay una historia, hay gente a quienes apoyamos, hay caficultores, o sea, es toda una historia, como lo decimos. Así que bueno, la gente aprendió y bueno, hoy por hoy ya no somos la única, hay varias cafeterías. Hace 12 años atrás nosotros éramos una cafetería de especialidad que se prendió en la zona centro. Aquí no teníamos Juan Valdés, no había cadenas grandes como Sweet and Coffee. Entonces todas ellas han venido posterior y eso es bueno, ¿no? Porque dinamiza el mercado. Cuando hablamos de este liderazgo que mencionábamos, Dianita, usted también fue parte de, en algún momento, ¿no?, de la administración municipal en un espacio bastante interesante que justamente es el turismo para nuestra ciudad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendizaje se obtuvo? Y en general, ¿cómo le ve a Ambato en ese aspecto? Sí, bueno, a ver, te cuento ahí como un pequeño preámbulo que mira, cuando tú dices el liderazgo, creo que es innato en muchas de las personas. Hay algunos que se preparan para ser líderes, pero hay otras personas que tenemos eso como esencia, me atrevo a decir, porque, o sea, es un sentir, es un gusto el que tú tienes, ¿no? Entonces, yo recuerdo claramente que antes de trabajar en el municipio, yo trabajé en el Ministerio de Turismo y esa puerta se me abrió justamente por mi negocio, ¿no? Porque en Hostería Sierra Bella yo trabajaba ahí, por decir 24/7, porque pasaba mucho tiempo ahí. Entonces recuerdo un día estuve ahí y hubo una persona que vino, me vio cómo atendía, cómo trabajaba y me dijo, quisiera ser parte del ministerio. Entonces le dije, claro, encantado. Así que fue así como nació ese proyecto. Y trabajé con ellos varios años, trabajé en baños primero. Luego trabajé aquí en Ambato, entonces ese aprendizaje fue muy bonito porque se conoció el turismo desde otra perspectiva. Después de eso, esta oportunidad que hubo de trabajar en el municipio, al inicio fui jefe del departamento de turismo, después fui jefe del departamento de cultura, después fui coordinadora porque hicieron una fusión y finalmente terminé siendo la directora de cultura, turismo y patrimonio, porque en ese tiempo pues pudimos también, se podría decir, adaptar que patrimonio también venga a ser parte de la dirección. Así que una experiencia linda, muy bonita, o sea, pero muchas cosas. Constantemente se dice es que Ambato no es turístico, Ambato es comercial. ¿Cuál es su visión alrededor de esa frase? Sí, bueno, mira, al inicio para mí era triste escuchar eso, ¿no? Porque la gente decía, no, es que Ambato no es turístico. Entonces yo en varias capacitaciones cuando hacíamos, les preguntaba si tú tienes a turistas en tu local, ¿qué es lo primero que les recomiendas? Entonces mucha gente nos decía, no, yo le recomiendo que se vaya a Baños, que se vaya a Patate. Entonces le decía, y entonces, ¿dónde estamos los buenos anfitriones? ¿Dónde estás promoviendo tu propio territorio? Así que Ambato es turístico, por supuesto que es turístico. Ambato es turístico, pero desde una óptica distinta.
porque la gente tiende a comparar, que eso es a veces lo malo, ¿no? Siempre comparamos, es que Baños tiene las cascadas, tiene los atractivos tales, o sea, no nos podemos comparar porque simplemente la geografía es distinta. La nuestra es un área comercial que es muy turística porque podemos vender un turismo comercial, pero lamentablemente no se lo hace. Nosotros iniciamos un proyecto de aquello, pero lamentablemente la falta de continuidad hizo que ese proyecto se quede ahí. Y turísticamente tienes muchos lugares que no solamente están en el casco central de Ambato, sino están en las parroquias. Y por eso es la fortaleza. Nosotros en su momento le presentamos a quien en su momento fue el alcalde un proyecto de dinamización turística en donde activábamos 5 parroquias, porque esa era la prueba piloto, se podría decir, en donde en esas 5 parroquias nosotros activábamos desde infraestructura, desde señalización, o sea, todo un proyecto integral, incluso socializado con la gente, porque ahí te hago un paréntesis, hablar de turismo no es solamente imponer lo que yo quiero, o porque yo viajé a otros países, vengo y quiero poner aquello, no, aquí el tema es trabajar con la gente, o sea, con quienes estamos dinamizando el día a día el negocio. En el tema de la gestión pública, ¿cuáles han sido las decisiones más difíciles que Dianita ha tenido que asumir ahí en un espacio en donde definitivamente hay temas de presupuesto, hay temas incluso de cuando se ingresa con alguna idea capaz es disruptivo, capaz no saben qué pasa, y en ese aspecto, en el público, que es muy distinto del privado definitivamente, sí. ¿Cuáles han sido las decisiones más difíciles? Bueno, a ver, te cuento que una de las decisiones así como más complicadas que fueron fue el tema de hacer reformas, como la misma reforma a la ordenanza de cultura. Ese paso que teníamos que dar era un poco complejo porque no todos a veces querían entender eso, ¿no? O sea, hay que entender que las dinámicas actuales son muy distintas a las que tenemos, porque hay ordenanzas que tenemos desde el año 85, ¿no? Como es una del tema de la ordenanza para la regulación de los espacios patrimoniales, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer esos cambios era un poco complejo porque a veces la presidenta o el presidente que estaba en su momento de la comisión nos dejaba para luego o nos decía, sí, ya lo vamos a tratar, pero es que hay otras cosas más importantes, ¿no? Entonces, me atrevo a decir, ahí nosotros éramos persistentes, íbamos, golpeábamos puertas, subíamos, bajábamos de alcaldía, lo que tengamos que hacer, pero lo interesante era hacerlo, ¿no? Entonces, para llegar a hacer esa reforma que hoy por hoy ya se la terminó, primero tuvimos que hacer el plan cantonal, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un plan cantonal de cultura, que hubo gente que nos dijo, no, pero es que eso ya existe. Entonces les decíamos, puede ser que existe, pero ¿dónde están? Porque yo no tenía, yo me di todo el tiempo en su momento de revisar documentos para también ser justos, ¿no? Saber de que los presupuestos no se lo pueden malgastar como tú quieras. Así que en ese proceso lo hicimos y yo creo que esa fue una de las decisiones como que más fuertes que tuve. Y ahora me nace justo esta legítima duda, ¿qué te gusta más, en el ámbito privado o el público? La verdad es que me gustan los dos. Siento que de los dos se aprende muchísimo. En lo privado tienes libertad, por supuesto, porque tienes una libertad infinita de tomar decisiones a ese momento. Si es que tú quieres cambiar algo, simplemente analizas un presupuesto y lo haces sin problema, ¿no? Pero en la parte pública es un poco la burocracia, ¿no? O sea, y eso ya no depende solo de hablando del cantón, sino esto es a nivel país, ¿no? Es la burocracia que existe. Pero en cambio lo bonito del sector público es todo el potencial que tú tienes para hablar con la gente, con los sectores, conocer gente. Yo tuve la oportunidad de conocer muchos gestores culturales. Por ejemplo, mi ámbito siempre fue el turismo. Yo en el turismo me desenvuelvo muy bien, pero en lo cultural no conocía mucho, ¿no? Entonces yo sí decía, en realidad no conozco mucho, pero conocer personas ahí increíbles, pues te llena, ¿no? Entonces, para mí las dos, o sea, si yo tengo que seguir en lo privado, encantada, lo hago de mil amores. Si tengo una oportunidad de estar en lo público, lo vuelvo a hacer. Dentro de lo público y lo privado, en esta gran experiencia que usted ha tenido, ¿cuál es ese potencial que usted ha logrado identificar en Ambato o en Tungurahua y que no se esté explotando? Mira, yo he descubierto primero la fortaleza que tenemos de trabajar lo público y lo privado, o sea, la unión que debemos hacer.
me atrevo a decir que ventajosamente nosotros tuvimos esta bendición, esta suerte de poder trabajar de la mano con todos o en su mayoría quienes tienen negocios regulados, ¿no? Quienes tienen negocios formales, por así decirlo, porque nos abrieron las puertas. Ellos trabajaban muchísimo de la mano con nosotros y eso es súper interesante porque hay cosas que no siempre lo puede hacer el público, ¿no? El área pública, sino que también viene de la mano de lo privado. Así que esta unión para mí fue sumamente importante, por eso te puedo mencionar que con esa fuerza que tuvimos, pudimos hacer, por ejemplo, el monumento a la chocolatera ambateña, porque fue una socialización. Dijimos, a ver, ¿ustedes qué desean? Entonces ellos nos decían, nosotros queremos cambiar ese monumento, queremos poner algo que sea simbólico del chocolate, pero fue un trabajo. Entonces pudimos hacer eso. Pudimos hacer, por ejemplo, la Casa de la Música, porque fue una demanda de que nos pedía la gente. Nos decía, mira, ¿sabes qué? Aquí hay mucha gente artista, hay muchas personas que necesitan espacios como eso, y fue pensado para eso. Hicimos el Festival del Pan y el Chocolate, por ejemplo, que la gente que tiene panaderías, que tienen panificadoras, que tienen chocolaterías, que se dedican a este giro, nos decían, oye, pues deberíamos hacer algo por... Entonces lo hicimos, o sea, nosotros fuimos muy, muy auditivos, se podría decir, escuchaba. A mí me gustaba mucho escuchar. La gente nos pedía un sol de noviembre, por ejemplo, ¿no? Ese sol de noviembre que hicimos, que nosotros hicimos 2, lo hicimos todo con los gestores locales. O sea, nosotros nunca tuvimos la necesidad de traer a un internacional, nunca. O sea, ni se nos pasó por la cabeza. De subcontratar a una persona para que haga la feria. Para nada, para nada. O sea, nosotros lo hacíamos aquí, se nos abrieron las puertas, la misma Cámara de Comercio, por ejemplo, que nos decía, mira, yo te facilito el espacio. Entonces, eso era lindo. Así que para mí esa es una fortaleza, o sea, que no haya esa separación. Pero el problema a veces entra en esa continuidad de los proyectos, ¿no? Porque se ve el resultado, digamos, en el tema del redondel de la chocolatera. No hubo mayor problema, digamos, porque nació del sentir ciudadano, se trabajó así, no como hemos visto en esta nueva administración. Bueno, se lanza por ahí un redondel que nadie pidió y ahí sí hay reclamos. Pero en el tema de la Casa de la Música, si bien es cierto que es un espacio físico y hermoso, pero también se debería llamar la atención de quienes están designados a continuar con la proyección de ese espacio, ¿no? Porque el espacio es físico, es hermoso, pero como que no se le explota como se debería, ¿no? Así es, sí. Sabes que eso es lamentable. Y como te digo, fue triste porque yo sí lo puedo decir muy frontalmente, cuando a mí me tocó entregar mi puesto, porque obviamente era un cargo de libre remoción, yo en ese proceso me encontraba en un proceso de gestación y sin embargo me pidieron el puesto. Y claro, como era un tema de libre remoción, yo no quería hacer ningún problema ni nada, porque el derecho era mío. Sin embargo, lo hice y fui una de las, me atrevería a decir, de las pocas directoras, porque a todos nos pidieron informes, ¿no? Entonces yo fui muy explícita, les expliqué, incluso les mencioné cómo estaba ese proyecto, porque la Casa de la Música fue el último proyecto que nosotros logramos concluir, digamos así, al 100%, porque quedó pendiente, por ejemplo, el Museo Jambatu, que ese fue un proyecto que igual nosotros lo elaboramos y la nueva administración lo inauguró. Así que en el proyecto de la Casa de la Música igual se mencionó, se les dejó un documento de cómo estaba su modelo de gestión, de quién estaba a cargo, de las cosas que se tenían pendientes, pero realmente del dicho al hecho todo ha cambiado. Me ha dado mucha pena porque ese lugar ahora prácticamente es una bodega. Yo lo he visto, yo literalmente lo he visto porque suelo ir muchas veces y no le dan el uso que se planteaba en su inicio, ¿no? Entonces yo creo que más allá de la parte técnica y todo, es justamente la visión. O sea, es la visión la que debe determinar eso. Para los que pasamos por los procesos públicos siempre es como doloroso porque es como un pequeño hijo realmente. Así es. Pone y luego ve cómo se desvirtúa absolutamente todo. Pero vamos a pasar a unas preguntas rápidas. ¿Sí? Correcto. Y le vamos a preguntar, ¿qué prefiere usted, el chocolate ambateño o el café? Híjole, esa es una pregunta difícil. Esa es una pregunta difícil. La verdad, me inclino un poco más por el café, la verdad. Me inclino un poco más por el café. ¿Un croissant o un sándwich? Un croissant. Un libro que todo emprendedor debería leer. La culpa es de la vaca. ¿Cuál ha sido el cliente más difícil?
El cliente más difícil que tuve, Rafael Correa. Sí. Sí, tuvimos la experiencia de atender algunas sabatinas con él y realmente más que él como persona, creo que fue su logística, ¿no? Porque él era una persona muy impredecible. Entonces, por ejemplo, nos decían, hoy necesitamos tal habitación y necesitamos que le adecue de tal cosa con tales bebidas, porque eso sí era exigente con bebidas y con tantas cosas. Pero después llegaba y decía, no, ya no viene. Y solo nos dejaba una carta. Entonces creo que él fue uno de los más complicados. ¿Cuál, cuál ha sido el mejor consejo que has recibido en temas de emprendimiento? El mejor consejo, no te rindas, hijita. Sigue adelante. Cada caída vale la pena. ¿Cuál es el mito sobre emprender? El mito sobre emprender, vas a fracasar pronto. Sí. Sí, hay muchas personas que nos dicen, no, los que emprenden cierran rápido sus negocios, no les va bien. O sea, a veces tal vez puede ser por la falta de concepción, ¿no? Pero uno si ya tiene una idea clara, nosotros al menos sabíamos que entre familia vamos a hacer algo, lo hicimos. Entonces, ahí estamos. Y ahora un poco abordando, regresando al tema de las cafeterías, también se abrieron la croissantería. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué abrir otra cafetería ya? Bueno, el tema de abrir allá fue por el segmento. Como te digo, nosotros sí somos muy ecuatorianos, o sea, nosotros en verdad que somos muy querendones de nuestro país, sentimos que nos ha dado mucho y tenemos que ser recíprocos, ¿no? En esta vida hay que ser recíprocos, así que siempre nos hemos enfocado en darle valor al producto ecuatoriano. Por eso tú me preguntabas hace un rato el café o el chocolate, me encanta el chocolate ambateño, trabajo con la Asociación de Chocolateras, pero por ejemplo el café es de mis favoritos porque es un café ecuatoriano y aparte que lo consumo con agüita porque a veces la leche no siempre me cae muy bien, entonces por eso es la diferencia, ¿no? Y en el tema de abrir Rosé Croissantería fue justo con ese enfoque porque decíamos, a ver, en ese tiempo estaba esta nueva esta nueva generación que le gusta ciertas cosas más delicadas, más fitness, más saludables. Después de la pandemia cambió muchas cosas, la gente también quería más experiencias, entonces salió este boom de los croissants, ¿no? Entonces mis hermanos, eso netamente es un proyecto de ellos, me atrevo a decir, ellos decían, a ver, vamos a fusionar los croissants, pero como que al estilo ecuatoriano, ¿no? Entonces vamos a poner productos ecuatorianos, vamos a hacer que por ahí haya la quinoa, que haya ciertos ingredientes, entonces sacaron esta fusión. Y decidieron hacerlo en este espacio porque era un espacio más cercano, nosotros teníamos nuestra cafetería, hubiese sido la segunda cafetería en Miraflores, justamente ahí fue la segunda cafetería que abrimos, pero lastimosamente por la emergencia sanitaria que hubo, tuvimos que cerrar, entonces la gente de ese sector nos pedía un lugar como que más cercano, ¿no? Y Ficoa fue una opción que encontramos, así que por eso estamos ahí. Estaba también mencionando tras micrófonos que actualmente su cafetería está pasando por un proceso de ser de pronto elegida como una de las mejores del país. ¿Cómo es eso? Sí, The Best Coffee Shop es básicamente una plataforma que se encarga, es una plataforma que está administrada desde Quito. Básicamente ellos hacen una preselección de ciertas cafeterías que cumplen ciertas características, ¿no? Trazabilidad, calidad de producto, locación, ambientación, todo el proceso, en este caso de la trazabilidad de café, las experiencias que brindas. Entonces para nosotros fue, después de 12 años, recibir una carta, porque fue la formalidad con la que nos llegó una carta en donde nos decían que nos han seleccionado para ser una de las mejores cafeterías del Ecuador, pues ya se imaginarán, nos sentimos súper emocionados, primero porque vamos a ser un referente de la ciudad, nosotros siempre le apostamos también a nuestro cantón. Así que ser partícipe de este pequeño galardón, nos atrevemos a decir dentro del mundo gastronómico, para nosotros es como una estrellita más que ganamos y es un momento bonito, o sea, es lindo porque simplemente es demostrar que con el sacrificio, que con la constancia que uno tiene, puedes llegar a tener esto, ¿no? Y es algo que de pronto no lo esperábamos, sabíamos que hay este tipo de concursos, ya hemos participado en otros que también nos han ido muy bien y bueno, pues ahora estamos en este. Y un poco para ir finalizando, ¿qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que como ambateños quieren emprender?
que tienen miedo también de hacerlo, ¿qué les dices? Bueno, les diría que siempre el primer paso es el más decisivo, es el más doloroso, el más costoso, el más difícil, pero una vez que das ese primer paso, los demás se hacen mucho más fáciles. Arriésguense, arriésguense, pero lo más importante es sientan pasión por lo que van a hacer, ¿no? Porque a veces muchos de estos negocios he visto con mucha nostalgia y pena también de varias personas que se abren con mucha ilusión los negocios, pero en par meses cierran, ¿no? Y a veces los abren más por necesidad, los abren más por un tema económico, un tema de que, bueno, es que quisiera hacer algo distinto. Entonces, no, para en verdad emprender tienes que tener pasión, tiene que gustarte lo que estás haciendo, porque es sacrificado, hay días que tienes que madrugar, hay días que no puedes dormir, hay obligaciones pendientes que pagar y todo eso nos motiva, ¿no? Entonces, la constancia, pero sobre todo el gusto. O sea, si tú estás en lo que te gustas, pues bienvenido al mundo de emprendedores. Bueno, nos vamos con un montón de aprendizajes de esta conversación, así que amigos, ya saben, denle like, compartan este video para más de este contenido. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en TikTok, y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao.